Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, un canal donde se aprende sobre derecho venezolano. Y en esta oportunidad quiero hablar sobre la exceptio non adipleti contractus, lo que traducido al español significa la excepción del contrato no cumplido, el cual es un tema muy interesante, es una excepción al cumplimiento de los contratos y que creo que vale la pena conocer tanto en materia civil como en materia administrativa. Por lo tanto nos enfocaremos en ambas áreas. Bien, en primer lugar tenemos que entender qué es un contrato y podríamos definirlo en pocas palabras como una convención, un acuerdo de voluntades que existe para constituir, reglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Entonces tenemos que el contrato va a ser ese acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir un vínculo jurídico, es decir, va a ser un acuerdo que va a crear norma jurídica que va a obligar a ambas partes. Por regla general, los contratos deben cumplirse exactamente como han sido pactados. Los contratos se convierten en ley entre las partes. Esto significa que en lo que compete a las partes, los contratos los obligan igual que la ley. En ese sentido, todo contrato nace para ser cumplido. Ahora bien, los contratos pueden clasificarse de distintas formas. Voy a destacar la clasificación según las obligaciones sean recíprocas o no. En este caso pueden haber contratos unilaterales como contratos bilaterales. Los unilaterales son aquellos donde se obliga a una persona, a una de las partes. Y en el contrato bilateral, que es donde me quiero enfocar, son aquellos donde hay obligaciones recíprocas, es decir, ambas partes son acreedores y deudores al mismo tiempo. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta o contrato de venta, ambas partes son acreedores y deudores al mismo tiempo, pues el vendedor tiene el derecho de recibir el dinero, como también tiene la obligación de entregar la cosa vendida. Asimismo, el comprador es deudor porque tiene que entregar dinero, pero es acreedor porque tiene derecho a recibir la cosa que compra. Entonces ya entendemos qué son los contratos y ya entendemos cómo funcionan los contratos bilaterales, donde ambas partes tienen recíprocamente derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué pasa? Si los contratos nacen para ser cumplidos, frente al incumplimiento del contrato pueden suceder ciertos supuestos, pueden darse ciertas hipótesis. El incumplimiento del contrato le da derecho a una de las partes a exigir la resolución o la ejecución del contrato. Es decir, la parte a quien le hayan incumplido tiene el derecho a optar por alguna de estas dos opciones. Ejercer la ejecución, es decir, exigir la ejecución del contrato, significa obligar a la otra parte a cumplir, es decir, acudir a la fuerza pública para que obliguen al deudor a que cumpla con su prestación. Por otra parte, la resolución del contrato consiste en que aquella parte a la cual no le han cumplido pueda resolver, extinguir, terminar el contrato. Ahora bien, además de la ejecución y de la resolución del contrato, aquella parte a la cual no le han cumplido su obligación puede ampararse en una figura que se conoce como la exceptio non adipleti contractus o la excepción del contrato no cumplido, que consiste en que si a mí no me cumplen, yo tampoco cumplo con mi obligación, es decir, si la otra parte no cumple, yo tampoco, y mi incumplimiento no es ilegítimo. Entonces digamos que, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si una de las partes, si el arrendador no me entrega la cosa, no me permite usar la cosa, yo no tengo por qué pagarle los cánones de arrendamiento. En un contrato de venta, si el vendedor no me entrega la cosa vendida, yo no tengo por qué pagarle el precio. Entonces ahí entendemos cómo funciona esta figura, la exceptio non adipleti contractus, figura propia del derecho civil. Si a mí no me cumplen,
yo tampoco cumplo. Y esto es propio de la igualdad de las partes, porque se supone que en derecho los particulares son iguales ante la ley. Ahora bien, todo esto que se ha dicho es muy propio del derecho civil, pero vamos a mutar y vamos a trasladarnos al derecho administrativo. El derecho administrativo, a diferencia del derecho civil, ya no es el que rige la relación de los particulares entre sí y sus consecuencias jurídicas, materia privada, materia de derecho civil. El derecho administrativo es el que se encarga de estudiar a la administración pública, el acto administrativo, los procedimientos administrativos, y podríamos decir, para enfocarnos en el tema de los contratos, que el derecho administrativo también estudia la relación de la administración con los administrados. Es decir, la administración entendida como un conjunto de entes y órganos repartidos dentro de las ramas del poder público que ejercen la función administrativa, es decir, que prestan servicios públicos, con los particulares, es decir, los individuos de derecho privado que habitamos en el Estado, en la sociedad. Entonces, la administración pública puede realizar contratos también, llamados contratos de la administración, y en algunos casos contratos administrativos. Contrato de la administración, en términos general, es todo contrato que haga la administración pública, y contratos administrativos son aquellos contratos que tienen como finalidad servicios públicos. Ahora bien, veamos el caso en que la administración realiza un contrato con un particular y la administración incumple ese contrato. En ese sentido, estaríamos frente a la figura del incumplimiento de su obligación por una de las partes, y se supone que por principios generales aquella parte a la cual le han incumplido puede ampararse en la exceptio non adipleti contractus para no cumplir también. Pero el derecho administrativo se caracteriza por ser exorbitante, es decir, el Estado tiene potestades exorbitantes. Se caracteriza también por ser público, es decir, la administración pública no es un particular. La administración pública es un representante de la voluntad colectiva, es un representante del interés público. En consecuencia, en los contratos administrativos, cuando un particular se encuentra en una relación con la administración pública, a pesar de que la administración pública incumpla con su parte del contrato, el particular, el ciudadano, sigue obligado a cumplir con su prestación. Es decir, en materia administrativa no se puede alegar la exceptio non adipleti contractus por parte de los particulares. Entonces aquí nos encontramos en un punto muy interesante en el cual podría darse un caso en el que una empresa, digamos, que contrata con el Estado un servicio de aseo, pues, y la empresa se dedica a prestar aseo en toda la localidad de un municipio, y la municipalidad, los órganos administrativos de la municipalidad deben pagarle a esta empresa y no le pagan. En este caso, el particular tendría que seguir prestando el servicio a pesar de que no le están pagando. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Primero, que al ser una relación entre particular y la administración, no estamos hablando de una relación entre iguales. La administración pública es un superior y el particular es un subordinado. Entonces, no hay esta relación de igualdad y se le hace derecho de incumplir. Por otra parte, el interés privado no puede ser superior al interés público. Entonces, para salvaguardar el interés público, no se le puede permitir a la otra parte incumplir. Y lo más esencial es lo siguiente: los contratos administrativos tienen como finalidad la prestación de servicios públicos. En ese sentido, cuando se está hablando de la prestación de servicios públicos, si se le permitiera a los particulares incumplir con su obligación, se estaría poniendo en peligro la realización de los servicios públicos que son tan necesarios para la sociedad. Bien, hasta este punto se entiende lo que es la exceptio non adipleti contractus aplicable entre particulares, y por lo que vemos,
no tiene aplicación en materia administrativa. Ahora bien, yo planteo la siguiente pregunta: ¿qué pasa si en virtud del incumplimiento del Estado, si en virtud del incumplimiento de la obligación, a mí como particular se me genera un daño patrimonial de tal forma que me impide seguir con mi propia actividad económica? ¿Qué pasa si por culpa de ese incumplimiento del Estado yo como individuo me estoy empobreciendo, me estoy autodestruyendo al realizar esa prestación? Se ha venido interpretando una doctrina que nació hace mucho tiempo, que dice: en caso, a pesar de que no pueda ser alegada la exceptio non adipleti contractus, en el caso donde la prestación que realiza el particular le sea tan gravosa, le sea tan dañina a su propio patrimonio, a sus propios bienes jurídicos, el particular puede ampararse en un estado de necesidad justificante para dejar de realizar la prestación. Es decir, no me puedo amparar en la sección de cumplimiento, pero en aquellos casos donde seguir prestando, seguir cumpliendo con esta obligación, cuando la contraparte no me está cumpliendo, para mí genera un daño tan grave que me sumerge en un estado de necesidad, yo puedo incumplir. Puedo decir, no seguiré cumpliendo con esta prestación, porque si no, voy a empobrecerme, voy a destruir mi propia actividad económica. Y ese sería el argumento a utilizar para que se pudiera incumplir una obligación con el Estado: subsumirse en un estado de necesidad justificante. Cosa que es de mucha importancia, porque en los contratos administrativos, como ya dije, al no poder el particular negarse a cumplir cuando la administración no cumple, se da un tema muy, digamos, muy peligroso cuando el particular decide incumplir porque la administración no cumple, porque si lo hace sin estar amparado en el estado de necesidad, la administración que no está cumpliendo puede inclusive sancionarte. O sea, imagínate el caso en el que tienes un contrato con la administración, ella te incumple, tú decides no cumplir porque tu contraparte tampoco lo hace y luego te sancionan. Entonces es un tema muy interesante el de la sectio non adipleti contractus, que rige muy bien en materia civil porque es una relación entre iguales. En materia administrativa tiene su excepción, no se le puede incumplir al Estado salvo un amparo dentro del estado de necesidad justificante. Y bueno, eso sería todo por ahora. Hemos terminado este video, espero que haya sido de utilidad, espero que les haya gustado este tema. A mí me parece que la sectio non adipleti contractus es uno de los temas más interesantes, especialmente porque tal vez el contrato es el negocio jurídico por excelencia y el que en materia privada y en materia de las relaciones es el que más consecuencias jurídicas determina, y me parece un tema excelente para seguir analizando. Así que me despido y hasta la próxima.